Entonces vamos a agregar una sección más. A ver, un segundo. Bien, voy a adicionar una sección más del script inicial que teníamos. Lo último que vimos fue matrices. Si recuerdan, las matrices era usar un vector y darle dimensiones. ¿Ok? En este caso, una matriz es un vector con dos dimensiones, columnas y filas. Lo que vamos a ver ahora es otro tipo de objeto que también es bastante usado, que son los factores. Vamos a ver las listas también, pero la lista la quiero ver en sesiones posteriores porque lo vamos a hacer uso con otros tipos de funcionalidad dentro de R. ¿Ok? Cuando ya veamos algo de bucles, veamos cómo crear funciones, ahí pues vamos a hablar un poco más sobre las listas. ¿Ok? Al menos en esta primera etapa, pues quiero al menos que quede claro estos objetos, ya que también pues lo vamos a usar en otras ocasiones. ¿Ok? A ver. ¿Qué es un factor dentro del concepto de R? Si usamos un símil, si por ahí alguien ha tenido la experiencia de trabajar con otro software, por ejemplo como Stata, vendría a ser un símil a lo que son las variables categóricas. ¿De acuerdo? Una variable cualitativa donde hay categorías. Y esto, por ejemplo, en R se llama factor. ¿Y por qué es muy importante saber identificar cuando una variable es factor o cuando es cadena de texto? Porque cuando queramos hacer algún tipo de ejercicio, por ejemplo, hacer un gráfico de barras, R te va a exigir que tu variable sea de tipo factor. No puedes graficar con una variable de tipo de cadena de texto, a pesar que tenga las mismas categorías. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo, ¿ok? Entonces, R es un poquito más estricto si te exige que sea factor para, pues, hacer gráficos, incluso para modelizar. Hay modelos donde, pues, tienes variables endógenas que son categóricas y previamente tienes que darle la característica de factor, ¿ok? Visualmente, pues, es la misma variable. Si tú comparas la cadena de texto con el factor vas a encontrar lo mismo, pero digamos dentro de la configuración de R, pues hay que explícitamente indicarle que es un factor, ¿ok? Y ahorita lo vamos a demostrar la importancia de declarar las variables en factor cuando realmente efectivamente es una variable categórica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a crear un ejemplo con una variable cadena de texto. Ayer aprendimos cómo crear variables, digamos, mejor dicho, ¿no? Objetos de tipo vectores. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, a ver, se me ocurre, una variable que tenga categorías. A ver, vamos a llamar una variable que se llame pobreza, ¿ok? Le voy a asignar un contenido, voy a crear un vector, ya sabemos cómo funciona el comando C, que es de contain, contener información, es la forma más sencilla de crear un vector, y voy a crear algunas categorías. Por ejemplo, una categoría va a ser pobre extremo, otra categoría podría ser pobre no extremo, y una tercera categoría podría ser no pobre. Tomando alguna similitud pues con las encuestas de hogares, ¿no? Donde suelen categorizar de esta forma a una variable sobre pobreza. Entonces, nosotros vamos a crear este vector, este objeto, ¿ok? Que se llama pobreza. Evidentemente solo hay tres categorías. Luego lo que vamos a hacer es crear otro objeto, pero que tenga repeticiones. Y la finalidad es hacer un gráfico de barras muy sencillo, ¿ok? Ya el tema de gráfico lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vean la importancia que una variable esté declarada como factor, ¿ok? Listo. Entonces vamos a crear este vector. Esto ya lo hemos hecho, no es nada nuevo. Control Enter. Ahí está. Tenemos en la parte del Global Environment, tenemos pobreza, tenemos tres categorías. Todo bien. Ahora, podemos visualizarlo. Inclusivamente podemos visualizar, son las tres categorías que pues ya hemos creado. Ahora, para el ejercicio final, lo que yo requiero es que con este vector
con este objeto que acabo de crear, crear otro, pero que haya repeticiones. Y las repeticiones van a estar en base a estas tres categorías. Estas se van a repetir. Voy a tener, por ejemplo, un objeto, no sé, de 100 datos, pero que se van a ir repitiendo estas tres categorías. ¿Cómo hacemos eso? No sé si ayer recuerdan, pero vimos un poco sobre el comando sample, que es tomar una muestra. Lo vamos a usar. Voy a crear otro objeto que se va a llamar pobreza 2. Le voy a asignar un contenido. Voy a usar la función sample y le voy a dar un vector. Le voy a dar el vector que acabo de crear previamente, que es este, pobreza. Entonces vamos a copiar este vector y le estoy indicando, ok, quiero que me tomes muestras de este vector. Este vector exclusivamente tiene tres categorías. Ahora, como yo quiero crear un objeto que tenga muchas repeticiones, entonces tengo que indicarle explícitamente que haga reemplazos. ¿Ok? Es decir, lo escoja y podamos nuevamente, digamos, escoger esa misma categoría para que pues tengamos mayor nivel de datos. Entonces yo le voy a indicar que sean 100 repeticiones, ¿ok? Pero claro, ahí me puede decir, pero solo hay tres categorías, ¿cómo va a tomar 100? Acá viene el detalle. Cuando le digo reemplazo, replace, le digo true. ¿Qué significa esto? Que de manera aleatoria va a escoger de acá una primera. Imaginemos que escoja esta. Ok, esa queda. Nuevamente se resetea, quedan las tres. Nuevamente puede hacer que se repita esta y se sigue eligiendo. Es con reemplazo. Ahora, si fuera sin reemplazo, pues obviamente tú eliges esta, ya la excluyes y sigues eligiendo de manera aleatoria de las que quedan. En este caso, pues no nos serviría ese escenario, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a hacerlo con reemplazo para generar un objeto con mayor cantidad de datos, ¿ok? Vamos a ejecutar esto. Y ya tenemos nuestro objeto, vamos a observarlo, y si notan, tenemos 100, ¿ok? 100 datos, donde pues de manera aleatoria se han ido repitiendo las categorías. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Estamos usando lo que hemos visto ayer, solo que llevándolo, digamos, a un ejercicio más puntual, pero todo esto lo hemos visto el día de ayer, ¿ok? Vamos a ver la clase de datos, es muy importante, class. Pobreza 2, que es la última que hemos creado. Quiero ver el tipo de dato, cadena de texto. Esto ya pues lo sabíamos, ¿no? A la hora de crearlo. Pero igual siempre es bueno tener claro de qué tipo de dato estamos trabajando, ¿ok? Cadena de texto. Ahora, esta es una variable muy sencilla. Yo puedo hacer un gráfico, un plot. El plot es el gráfico más, mejor dicho, el comando más sencillo para poder hacer un gráfico de barras, ¿no? Entonces, voy a usar el plot. Es un comando sencillo que pertenece a graphics y graphics es un paquete del rbase. Ahora, en unos momentos les voy a enseñar cuáles son los paquetes del rbase para que ustedes sepan identificarlo. Hay algunos que son explícitos y le coloca la etiqueta base, ahí sí se entiende. Pero, por ejemplo, stats, graphics, si bien es cierto, no dice base, pero pertenecen a los paquetes del rbase, ¿ok? Entonces hay como 5 o 6 paquetes que ya vienen por default, ya vienen a la hora de instalar R, ¿ok? Bien, entonces nosotros vamos a usar el plot para hacer un gráfico sencillo. Obviamente hay muchas mejores formas de hacer un gráfico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que nos va a importar es hacer un gráfico de lo que tenemos, ¿no? De pobreza 2. Voy a correr esto. Y si notan, me bota un error. Me está indicando error. Es decir, que no podemos hacer un gráfico de esta variable. ¿Ok? Ahora, el detalle es justamente lo que comentábamos. Que si yo quiero hacer un tipo de gráfico con una variable que tiene categorías, entonces explícitamente le tengo que decir que es categórica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Eh, este proceso técnicamente se llama coerción. La coerción es pasar de un tipo de dato al otro. Mi variable sabemos que es cadena de texto, pero yo la quiero convertir a factor. Entonces tengo que hacer coerción, coercionar, pasar de un tipo al otro. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos esto? Voy a poner acá una subcategoría, convertimos a factor. Y esto se llama coerción. Lo van a encontrar en los libros, en muchos foros. Es un concepto técnico, ¿ok? Pero ¿qué es coerción? Es pasar de un tipo al otro. ¿Cómo hacemos coerción? Es muy práctico.
Voy a crear em, un nuevo objeto que ya va a ser el objeto que sea de tipo factor. Te le voy a llamar f y la misma variable pobreza 2. Sabemos que pobreza 2 es la variable categórica y f ya va a ser pues la que fue convertida en factor. ¿Ok? Es un nombre, todavía no existe. Le voy a asignar y voy a usar el siguiente comando, asFactor. Esto es coercionar y no solo funciona con el factor, puedes coercionar asNumeric, puedes coercionar a as date numeric, ¿no? A fechas, a listas, a infinidades de tipos de datos que puedas tú cambiar de un tipo al otro. Evidentemente tiene que tener sentido la coerción, ¿ok? En nuestro caso, vamos a hacer la coerción hacia un factor, es decir, pasar de la cadena de texto a un factor, a una variable categórica. Bien, entonces, esta es la sintaxis. As factor. Si yo estoy indicando as factor es porque hay algo que no es un factor. ¿Cuál es ese objeto? En nuestro caso es pobreza 2. Pobreza 2 es una variable que está en cadena de texto. Yo quiero pasarla a factor. Ya está, no hay más que hacer. Vamos a ejecutar esto y vamos a visualizar y vamos a ver que es idénticamente la misma variable. No cambia nada, es la misma. Entonces, ¿cómo identifico si es un factor o no? ¿O sigue siendo cadena de texto? Porque esto mismo también lo observamos con cadena de texto. Hay pequeños detalles que si alguien es muy minucioso se va a dar cuenta. Por ejemplo, en cadena de texto, las categorías te la van a colocar en comillas. Ya en un factor ya no está en comillas. Son detalles. En cadena de texto, por ejemplo, al final no hay nada, simplemente te da todas las categorías de la variable. En cambio, al final, en un factor, sí te indica los niveles, levels, te indica las categorías. No pobre, pobre, pobre extremo y pobre no extremo. Son las tres categorías que nosotros eh, indicamos en la variable anterior. ¿Ok? Entonces, son detalles. Si ustedes lo ven así, de manera muy minuciosa, van a notar eso. Pero la mejor forma, la que yo recomiendo es aplicar esto, ¿no? El class. ¿Qué tipo de dato es? ¿Ya está? Y ahora me dice que es un factor. Perfecto. Ya hemos hecho correctamente la coerción. Hemos pasado de un tipo de dato que es cadena de texto, hemos pasado a lo que es un factor. Verifiquemos lo mismo. Vamos a hacer el mismo gráfico, pero ahora ya no con esta, porque esta es cadena de texto, sino que ahora lo vamos a hacer con un factor, que es esta, f pobreza 2. Ejecutamos y vemos pues que ya se genera el gráfico. ¿Ok? Bueno, es un gráfico muy sencillo, con una variable creada ahora mismo, ¿ok? Ese no es el objetivo es ver el ejercicio que la importancia que R tiene mucho con la declaración que una variable sea exclusivamente factor. ¿Ok? Seguramente otro software sí te los permite de una forma que si es una cadena de texto, pero al menos R no, es muy estricto y si te pide, si quieres hacer algo, ya sea un gráfico, ya quieras modelizar o lo quieras dar uso de otro tipo, tienes que declararlo como un factor. ¿Ok? Si no te restringe el uso de muchos de las funciones y comandos que hay dentro de R. ¿Ok? Entonces, ese es el gráfico. Y bueno, y con esto vemos que efectivamente pues el gráfico se genera pues siempre y cuando sea factor. Y claro, porque estamos graficando una variable categórica, que este es un gráfico de barras, ¿ok? Bien, listo. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Se entendió? ¿Hay algún problema? Me avisan, ¿ok? Vamos a ver si hay algunas consultas hasta ahora. Ok, Valerie comenta de que aún tiene algún problema. A ver, vamos a ver la imagen que has compartido, ¿ok? Vamos acá. Ok, por ejemplo, en la línea 40, Valerie, si me estás siguiendo de tu código, te falta cerrar el paréntesis al final de forecast. No sé si ves mi puntero. Acá. Y creo que por eso todo de manera consecutiva te está saliendo error, porque no has cerrado la declaración de la sintaxis. ¿Ok?
¿Listo? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Por eso que, claro, si previamente yo no cierro un paréntesis, pues R te va a seguir pidiendo que cierres el paréntesis, por eso que todas las cosas posteriores es muy probable que te siga saliendo error. Te cierra esto y es probable que todo esto esté bien. A ver, déjame ver. Sí, todo esto ya está bien. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? A ver, más dudas. Héctor pregunta, ¿los gráficos podrían cambiarse? Sí, sí, efectivamente. Vamos a tener, si no me parece una clase exclusiva de gráficos, vamos a explotar el ggplot2, que es gramática de gráficos. Y la gramática de gráficos se basa en capas. Entonces, esa es la mejor forma de hacer gráficos porque es más visual, es mucho más ordenado, es muy potente el ggplot2, te permite conectar con gráficos perdón, con mapas, o sea, es muy potente el Gplot. Eso lo vamos a ver después. Este gráfico simplemente es para hacer una prueba y demostrar pues que R me impide hacer un gráfico si es KN texto, ¿no? Ese es nada más ahorita el objetivo. Más adelante vamos a ver algunas cosas más interesantes para el tema de graficación, ¿ok? Dale, Valerie, perfecto. Listo, chicos, entonces vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Genial. Bueno, como último punto, para cerrar ya la sesión uno, que no nos faltaba casi nada en realidad, es la importación de base de datos. Y este es algo muy importante. Seguramente, pues, si ustedes han trabajado con un software, o ya sea el mismo Excel también, ¿no? Que tengan que importar a una base de otro tipo de datos, pues es muy importante saber cómo hacer la importación de base de datos. Y principalmente si las fuentes de información vienen de otro tipo de extensión, ¿ok? Entonces, si estamos trabajando con R, pues normalmente pues lo más común es trabajar con bases tipo Excel, tipo CSV, tipo texto, que suelen ser las multilaterales que suelen compartir la base y de ese tipo, ¿no? Y es más porque pesa menos. O sea, cuando tú le agregas un tabulado con el Excel, el XLSX, que es la extensión del Excel, pues puede pesar un poco más, si es una base más grande. Entonces, por eso suelen compartirlo con CSVs, tipo texto, incluso hasta JSON, que son ya, digamos, otros tipos de almacenamiento de datos, ¿no? Pero principalmente son esas. Por ahí también en bases de DTA. Por ejemplo, muchas encuestas, muchas instituciones de estadística siguen compartiendo sus encuestas en formato DTA, incluso en formato SAP, que es el formato de SPSS. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver las diversas formas de importar una base de datos, que no es nada complicado. ¿Ok? Listo. Para ello, sí necesitamos descargar la base de datos que les compartí el día de ayer. Y pues si por ahí tienen el link, creo que ayer también se compartió. Si por ahí los chicos pueden compartir nuevamente el link del Drive, sería genial para aquellos que recién hoy se están conectando puedan tener acceso. Dentro de este Drive, en base de datos, van a encontrar, por ejemplo, ese de la sesión uno. Entonces descarguen esta base de datos. Si ya la tienen, perfecto, la pegan en la carpeta de sesión uno. ¿Ok? Descargan eso y la guardan en una nueva carpeta. Yo la voy a descargar porque no la he descargado. Muy rápido. Ya está. Genial. Descargan la base de datos. La voy a pegar en mi carpeta sesión uno y la vamos a descomprimir. Y ya está. No hay nada más. Bueno, y si quieren le cambian un poco el nombre. Ya está. ¿Listo? Dentro de esta carpeta van a encontrar, a ver, se ha creado una subcarpeta, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llevar todo afuera. Se ha duplicado ahí la carpeta, pero bueno, no pasa nada. Ya está. O incluso esos mismos archivos la pueden colocar acá afuera, como lo vean más conveniente, ¿ok? Lo vamos a poner afuera para no complicarnos. Vamos a dejarlo acá todo suelto, ¿ok? Vamos a borrar esto y ya está. Entonces, estas son las bases de datos que vamos ahora a intentar importarlas, ¿ok? Este está en formato SAP, este está en formato CSV, acá tenemos una base en formato DTA, que es de Stata, tenemos una base en texto, que es muy común, en Excel también, y ya está. Estas son las principales bases de datos que ahora vamos a ver cómo la importamos, ¿ok? Son las más usuales en realidad. Bien, pues, ¿quién me dice qué es lo que tenemos que, antes de hacer el ejercicio de la importación?
¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? A ver si es que al día de ayer estábamos atentos. Recuerden que hemos abierto la sesión uno, que es lo que hicimos ayer, la hemos abierto ahora. Pero, ¿qué falta hacer? ¿Cuál es el paso previo para importar una base de datos? Se supone que las bases de datos están almacenadas en una carpeta específica, que es lo que acabamos de hacer ahora. Entonces, ¿cómo hago esa conexión? Se supone que yo ya cerré ayer la configuramos, ayer cambiamos la ruta de trabajo, pero cuando tú la cierras, ya se cierra esa conexión. Entonces, cuando tú abres nuevamente R, pues tienes que volver a configurar, ¿ok? Es decir, cambiar la ruta de trabajo. Exacto, muy bien, José, exacto, tal cual. Tenemos que cambiar la ruta de trabajo, ¿ok? Esto ya lo habíamos hecho previamente, así que para no volver a repetirlo, vamos a subir al inicio. Por ejemplo, esto suele pasar a veces cuando agregamos tildes, ¿no? Entonces, como solo es uno, vamos a cambiarla acá. Nada más. Práctico. Sesión uno y ya está. Entonces, vamos a la línea más o menos 23, 26, dependiendo de ustedes también qué línea, pero está en esta sección, área de trabajo. Como es la misma, pues no voy a volver a repetirlo abajo, ¿ok? Ejecutamos, control enter, verificamos, get w, y ahora ya estamos nuevamente en la carpeta sesión uno, ¿ok? Si esto, pues, no lo tienen y lo quieren generar, pues básicamente es copiar la ruta de su carpeta, copiamos esto y la vamos a pegar dentro de las comillas. Lo único que hay que hacer es cambiar, en este caso hay que cambiar las posiciones de esto. Esto por defecto me lo da como backslash, al revés. Simplemente la cambiamos por el slash tradicional. A todas. Y con ello, pues lo ejecutamos, ¿ok? Si no quiero cambiarlas, pues las puedo duplicar, que eso es lo que vimos también ayer. Todo eso tiene que estar en común, ¿ok? También es otra forma. Duplicamos el backslash, si no la quieres cambiar, ¿ok? Entonces, estas son las dos alternativas. Las dos va a funcionar, no hay ningún problema, ¿ok? Listo. Luego que ya está configurado nuestro área de trabajo, ahora sí podemos importar base de datos, ¿ok? Listo. Vamos a partir con la base de datos más sencilla, que es un archivo de tipo texto, con extensión txt, ¿ok? Vamos a poner archivo de texto. Ya está. Vamos a hacer con esto, voy a duplicar varios para cambiarle el nombre. Luego vamos a ver CSVs, correcto, archivos de CSV. Se van a dar cuenta que no es nada complicado, es muy sencillo. Tenemos que también cargar archivos de Excel, que también es muy usual, y de DTA, ¿ok? Bien. Ya está. Ahora, antes de importar una base de datos, al menos para los archivos textos y de tipo Excel, tenemos que activar un paquete. Y ojo, me refiero a activar, no a instalar, porque este paquete ya pertenece al RBase y es el readxl. Entonces, para hacerlo práctico, simplemente lo voy a activar de frente acá, ¿ok? readxl. Me parece que en las últimas versiones podría ser de que no esté por defecto, así que si les bota un error, aplican el install packages, ¿ok? Ya que solo tenemos un solo paquete. En el caso que les haga error ejecutar esto, library readxl, ¿de acuerdo? Entonces yo la voy a correr y ya está. Yo creo que no hay problema, pero si por ahí hay algún problema, ejecutan esto. Por el momento lo voy a comentar. Si la tienen que usar, borran el comentario, ¿ok? Yo lo voy a comentar. Listo. Luego que activamos el readxl, pues ya podemos usar pues lo que sería la importación de base de datos. Eso lo vamos a poner incluso arriba, antes de los archivos. Porque eso no va a servir para los CSVs y para el Excel. Para archivo de texto no, ¿ok? Ya está. Lo vamos a dejar ahí como preview. Ok, veamos la base de datos que esté en texto. Por ejemplo, acá tenemos una base de datos.
Me gusta trabajar mucho con esta porque tiene muchas características. Esta es una base de datos de bandas criminales a nivel regional, a nivel departamental en Perú. Pero más allá del contenido, que no lo vamos a analizar ahora, sino vamos a hacer el ejercicio de la importación, tienen que notar la característica de la base de datos. El tabulado, ¿cuál ha sido la herramienta para separar los datos? Si se dan cuenta, ha sido un tab. Puede ser también una coma, un punto y coma, puede ser un guión. O sea, son diversas formas de separación que las bases de datos se suelen compartir. ¿Ok? Algo importante es esto, la encodificación. Hay muchas variables que están, mejor dicho, dentro de esta variable de departamento hay muchos que tienen tildes. Entonces, a la hora de importar, podría ser que no lo reconozca bien y me coloque un carácter especial, un poco difícil de reconocer. ¿Ok? Entonces, también hay que mapear esto, la encodificación. ¿Ok? Entonces, siempre yo recomiendo que revisen la base de datos que van a importar. Si lo pueden abrir, claro, un texto, un CSV y un Excel lo pueden abrir, pero si ya es un DTA, pues tendrían que tener el programa de Stata para poder verlo. Si es un SAP, tendrían que tener el programa de SPSS, ¿ok? Pero no es obligatorio abrirlo. O sea, a veces eso se confunden mucho los alumnos de que si yo no puedo abrir el archivo, no puedo importarlo. Para nada. Tú puedes importar un archivo sin necesidad de abrirlo previamente. ¿Ok? Ya tú lo vas a ver importado. Si ahora lo estamos abriendo es para ver qué información tiene y más o menos ir mapeando qué base de datos vamos a cargar. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a cargar esta base de datos. Le voy a llamar porque si son bandas criminales voy a poner bandas, guión bajo, texto. Así lo voy a llamar. ¿Ok? Ese objeto donde va a almacenar esta base de datos. Otro dato importante, las bases de datos que llegan a R se llama data frame, ¿ok? Una base que viene de una fuente de información diferente a la de R se llama un data frame. Y ya cuando llega a R es un data frame. No importa si vino de un Excel, si vino de un CSV, si vino de un texto. Ya cuando ya se importa, automáticamente es un data frame. Pierde la extensión natural y original que tenía la base de datos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a importarlo. Esto va a ser una base de datos que se llama bandas texto. Es un tipo de objeto. Es un data frame. Y vamos a usar el siguiente comando. El read punto. Podemos usar el read.table o podemos usar el read que también es para poder importar archivo de tipo texto. ¿Ok? Vamos a usar este. Lo que requerimos es darle el nombre del archivo en comillas. Se supone que ya la ruta la hemos configurado. Le damos en comillas. Copiamos el nombre, banda screen, punto, la extensión es clave, nunca se olviden de la extensión, punto texto, ya está. Ahora, hay que especificar cuál es el separador, entonces vamos a usar el de link, el separador es un tabulado, voy a copiar el backslash, para que me hace más, no, ok, el backslash, para indicarle que el separador es un tabulado, uso el backslash y coloco la T. Si yo quiero indicar que el separador es una coma, le agrego una coma. Si yo quiero indicarle que es un guión, le agrego un guión. Y si quiero indicarle que es un tabulado, es decir, un tab, le agrego ese tipo de operador, ¿ok? El backslash y la T. ¿Listo? Ahora, también recordemos que tenemos una encodificación particular. Entonces vamos a usar local. Dentro de esto, voy a darle acá un espacio. Encoding y le especificamos la encodificación. La encodificación más usual cuando tenemos cadena de texto, en este caso, características latinas como las tildes, como las ñes, es Windows-1252. ¿Ok? Con esto le estoy diciendo, reconoce esta encodificación y si encuentras por ahí un carácter latino, pues realmente jala el carácter latino y para que no haya problemas con un carácter especial, ¿no? ¿Ok? Eso sería pues la sintaxis para poder importar. Vamos a correr. A ver, un error en Windows.
Local encoding está bien. Local está bien. Pues está bien. Creo que me está pidiendo una línea más, que es escape. Pues, a ver. Ahora sí creo que ya está mejor. No. No me deja el Windows 1252. La función está bien. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo manualmente y no va a dar lo mismo, ¿ok? ¿Qué es la otra alternativa? Vamos acá. Import dataset. Vamos a irnos a from text. Le damos sí. Se va a instalar por defecto. Es lo que nos está requiriendo. Ya está. Nos va a abrir esta ventana. ¿Ok? Lo voy a repetir nuevamente. Vamos a hacerlo manualmente. Import dataset. Acá en el environment, en la parte derecha superior, nos vamos acá a la segunda pestaña. From text. Ya está. Vamos a darle la ruta a pesar que hemos configurado, pero vamos a darle la ruta, vamos a seleccionar el archivo, es banda screen, y lo va a reconocer previamente, te va a dar un resumen. Mira, así se ve, cuando tú lo importas como tal, se ve así. Entonces vamos a ir cambiando. Acá vamos a cambiarle de nombre. Era banda texto, ¿ok? Así lo llamamos. El delimitador, ¿recuerdan? El delimitador acá por defecto me dice coma, pero no es una coma. ¿Recuerdan que lo vimos? Es un tab. Entonces vamos a indicarle, acá está, tab. Mientras tú vas cambiando, esto se va a ir mostrando. Entonces, ahí está, mejor. Ya está tabulado. Acá, en el local, ¿qué es lo que me botó error? Ahorita vamos a ver dónde estaba la falla. Configuramos y cambiamos la encodificación, encoding. Por defecto me da UTF-8, pero esto no nos va a servir, el Windows 1252. Le damos configurar y ya está. Incluso te da el código previo. Creo que el error era que faltaba activar este paquete, read R, ¿ok? Por eso que no nos daban. Le damos importar y ya está, se cargó la base de datos, ¿ok? Copiamos este código y lo podemos pegar acá. Entonces, el detalle era que nos faltaba activar un paquete más. Para usar el read de lim, teníamos que también activar el read R, ¿ok? ¿Listo? Entonces son las dos formas, la puedes hacer directamente, que es casi lo mismo, o la puedes hacer manual. Claro, para aquellos que recién se están adaptando al uso del programa, recomiendo que lo hagan manual. Y acá están todas las principales, que es el de texto, este es para CSV, este es para Excel, tienes también para Stato. ¿Ok? Te voy a dejar las dos. Esta también ya me va a funcionar, entiendo. A ver, vamos a ver esta. Sí, borramos esta y nos quedamos con esta. ¿Listo? Ya está. ¿Todo bien? ¿Preguntas hasta acá? Tenemos la base bandas texto y como le indicamos, pues la encodificación la está reconociendo. Porque la especificamos explícitamente. Si no, esto hubiera salido pues como un carácter especial, un tipo de interrogación de color negro, entonces me voy a ensuciar un poco la base de datos. ¿Ok? Ya está. ¿Listo? Veamos otro tipo de archivo, el de CSV. Este es mucho más práctico, el comando es mucho más práctico. La base de datos que tenemos para CSV es aeropuertos, airports. Entonces, vamos a llamarlo así, aeropuertos en español, que sea en base CSV. Vamos a usar el siguiente comando, que es read.csv. En comillas, le damos la ruta del nombre del archivo en CSV. Ya está. Punto .csv. La extensión nunca se olvide. Ya está. Es mucho más práctico para archivos CSVs. ¿Ok? Acá está. La hemos importado.
Lo importante de usar comandos específicos es que ya no requiere estipularle el tabulado o la separación, sino que ya lo reconoce de una forma internamente. ¿Ok? Listo. Veamos archivo de Excel. Para esto requerimos activar el root. Bueno, ya lo hicimos en la parte de arriba, así que no pasa nada. Tenemos el root XL. Y es muy sencillo. Veamos el archivo. El archivo de Excel es este. Riesgo morosidad. ¿Ok? Lo mismo, creamos un objeto. Vamos a llamarlo morosidad-excel. Ese es el objeto. Voy a asignar la información. Voy a usar el root-excel, que pertenece al paquete rootxl. En comillas voy a pegar el nombre del archivo .xlsx, ¿ok? Que son versiones últimas de Excel. Vamos a importar esto. Ya está. ¿Cómo puedo observar que se ha importado? Porque en la parte del Global Environment se divide en dos. En Data, que es el Data Frame, todo lo que sea Data Frame, y todo lo que sean valores, otros tipos de objetos como vectores, como matrices, se van a almacenar acá. O factores incluso. Cuando son base de datos, se van a separar en Data. Y acá están todas las bases que hemos importado. La última que hemos importado es esta, morosidad Excel. ¿Ok? Y acá está. ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Veamos el DTA. La misma idea. Para el DTA sí requerimos también un paquete activado. En este caso necesitamos el paquete Haven. ¿Ok? Me está pidiendo que lo instalemos. En las últimas versiones ya no está por defecto el Haven dentro de R. Entonces hay que instalarlo y luego lo activamos. Que termine de cargar. A ver. Yo creo que ya está. Sí. Veamos la base que está en formato DTA. Tenemos acá auto, una base sencillo. Entonces, pues la vamos a llamar tal cual. Auto-DTA es el nombre, como lo voy a importar. Voy a usar el comando read DTA. Acá está, que pertenece al paquete Haven. Le doy el nombre del archivo, que se llama auto.dta. Ya está. Y lo hemos importado. Acá está, auto, lo observamos y vemos la base de datos que se ha importado sin ningún problema. Bien, finalmente, un archivo de tipo SAP. También es muy práctico, que viene del programa SPSS. Usamos, también pertenece a lo que es el paquete Haven. Bueno, ya está activado, así que simplemente lo hacemos de frente. Tenemos el archivo. Este accident, ojo, está en mayúscula, lo voy a copiar. Por ejemplo, mira, me sale blanco porque yo no tengo el programa de SPSS. No necesito verlo, simplemente tener el archivo, saber la extensión e importarlo en R. Y ahí lo puedo observar. Entonces, muchos archivos que de repente no puedan ser muy comunes, ustedes la pueden importar y o sea, pueden observar la información importándola a R en este caso, ¿no? Entonces, y vamos a irnos a R, accidentes, guión bajo, SAP, ¿ok? Esa es la extensión. Voy a usar el comando read spcs, en comillas, punto SAP. Lo importamos y acá está. Accidentes, SAP. Entonces, sin ver el archivo previamente, ya lo puedo observar dentro de R, ¿ok? A través de la importación. ¿Listo? Ahí, a ver, se las muestro para que puedan verlas todas, las últimas al menos, ese CCB, la de XLTA y la SPSS. No es nada complicado, ¿ok? Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Por ahí hay algo que haya quedado duda? Al menos los principales archivos. Ya a medida que veamos otros tipos de datos, pues ya pues requerimos ver otros tipos de paquetes un poco más especializados, como los JSON,
o incluso ya se está normalizando mucho la importación de bases sin necesidad de tener el archivo descargado, sino conectarlo directamente con algún repositorio web, que se hace mucho con el API, que es el conector. Y eso es lo que vamos a hacer entre unos momentos. Y esto es como un tipo web scraping, cosas así, ¿no? Pero eso ya implica un poquito más de conocimiento, ¿ok? Hay paquetes que ya incorporan toda esta programación, así que simplemente la podamos usar. Entonces, son diversas formas de importar. Eso no significa de que no se esté usando esos tipos de datos. Si ustedes cargan en el Banco Mundial, el FMI, muchos de sus datos están en Excel, en CSV, entonces hay que aprenderlo de una forma como importarlo directamente hacia R. ¿Ok? Listo, perfecto. Pues nada, esto sería entonces cerrando la primera parte de la primera sesión. Nos queda pendiente esto. Si no hay más preguntas, algo en general de lo que hemos estado viendo, yo creo que esto es lo más relevante, pues vamos a entrar ahora a lo que sería a la sesión 2 que implica limpieza de base de datos, ¿ok? Vamos ya a explotar netamente lo que es el dplyr, principalmente el dplyr que pertenece al tidyverse, ¿ok? Listo, chicos, entonces esto lo vamos a guardar. Creo que por ahí vi una pregunta más, ahora la vemos. Creen una carpeta sesión 2. Vamos a abrir, bueno, recomiendo que abran un nuevo archivo de R. Yo acá tengo ya uno un poco avanzado para ir, pues, agilizando algunas ejecuciones. La voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan copiar, lo puedan ir repitiendo. Esto es lo mismo que hemos visto ayer, el encabezado, el área de trabajo, ¿ok? ¿Cómo abrimos un nuevo archivo de R? Pues lo vimos ayer también. Puedes entrar acá a File, New File y RScript y te va a abrir uno de cero. Y ahí comenzamos a agregar códigos, ¿ok? Le voy a pasar a ver esto para que puedan simplemente editar, ¿ok? Que es el encabezado, para que no les tome mucho tiempo. Bueno, ustedes le cambian de nombre, obviamente, y pues quedaría casi lo mismo, ¿ok? Listo, a ver, acá había un par de preguntas más, me parece. Héctor nos dice, entre ayer y hoy observé que al escribir un código configuración sale error. Esto perjudica todo lo que viene continuamente, por más que los demás textos estén bien redactados, ¿cierto? Em, Tendría que ver en qué parte exactamente. Podría ocurrir lo que vimos hace un momento con Valerie, que era que no cerró un paréntesis y esto sí comprometía efectivamente a lo que venía después del código, porque R te estaba pidiendo que cierres. Entonces, si no cierras el paréntesis, pues está asumiendo que sigues codificando, que sigues agregando código. Entonces, podría ser, pero habría que ver el caso específico, ¿ok? Entonces, yo creo que te refieres a eso. Igual me avisas si es lo que querías comentar. Configuración sale error, esto averigua todo. Yo creo que es eso, sí. Hay que ser muy cuidadosos en las líneas de códigos, ¿ok? Cerramos bien paréntesis. R es muy intuitivo en eso. R te sugiere. Ahora lo vemos esto, ¿ok? Pero nada más para que vean, miren. Cuando tú ves el cierre de un paréntesis, R te lo sombrea, te sombrea cuál es ese rango de código que estás usando. Entonces, eso te ayuda a identificar, porque muchas veces un código tiene muchos paréntesis. Entonces, a veces un poco nos podemos perder. Por ejemplo, como este, que ahora lo vemos, tranquilos, ¿ok? Pero solo quiero que vean este, cómo cerrar un código, una sintaxis. Por ejemplo, esto, ¿no? Yo tengo acá otros paréntesis, me voy al final y veo que esto pertenece a esto, ¿no? Me voy a este, ok, está bien cerrado. Si por ahí me falta uno, R me va a avisar. Me va a salir, ¿ves? ¿Y qué pasa con lo posterior? Me lo, me lo invalida, efectivamente, porque me está pidiendo el cierre. Y acá incluso te puede decir, ¿no? Mira acá, ahí te dice abajo, Unmatched Opening Break, o sea que cierra lo que sería en este caso el paréntesis. Entonces sí, efectivamente compromete lo posterior del código. ¿Ves? Todo ya me sale error porque a pesar que todo lo demás pueda estar bien, pero por un mínimo detalle de no cerrar un paréntesis, en este caso, pues se puede perjudicar el código posterior, ¿ok? Es eso. De la mejor forma, uno, es con la práctica y segundo, pues esta ayuda que tiene R. Por eso le decía que R es muy intuitivo, o sea, es muy amigable, te da todas las herramientas posibles para aquellos al menos que recién se están adaptando. ¿Ok? Ubícate al final,
y vas a ver, ok, si ves que cierra, sombrea ese rango de código, entonces vamos bien. Listo. Más preguntas, a ver. ¿Cómo quedó el código para importar el texto? Eh, bueno, ya lo cerré, pero ya, lo abrimos rapidísimo, ¿ok? Incluso lo mostré, a ver, pero es eso, a ver, vamos acá, sesión uno, cargamos la ruta, si no, no va a funcionar, y ya está. Nos vamos a la última parte, acá. Usamos este código de texto, me pide el read R, muy importante, que es el paquete. Mira, lo escribí mal, acá está. Library, ya está. Y quedó de esta forma, ¿ok? Es lo que les comentaba, con esta especificación en particular del encoding, le estoy diciendo, por favor, mi base de datos tienen tildes, quiero que la reconozcas como tal, ¿ok? Entonces acá le estoy ya especificando y por ello pues la base. Si yo no colocaba esto, probablemente me iba a salir, vamos a probar, ¿ok? Voy a correr esto, probablemente me lo va a importar, pero el detalle es que, ¿ves? Esto iba a pasar. Y esto, claro, no es nada conveniente porque si tú quieres hacer uso de esta columna y quieres hacer una limpieza de base de datos, si quieres llamar a Ancash y no lo va a jalar porque acá ya hay un error en el carácter, ¿no? De lo que sería este dato. Entonces, eso hay que ser muy cuidadosos con los caracteres latinos. La encodificación es muy importante, ¿ok? Entonces, esto ocurre si es que yo no lo hubiera especificado particularmente de que hay caracteres latinos. ¿Cómo lo hago? Pues indicando la encodificación con esta línea. ¿Ok? Lo vuelvo a sobreescribir y ya está. Y ahora sí lo reconoce. Entonces ya tú quieres filtrar todos los que sean los datos de Ancash, lo llamas como tal. Ahorita vamos a ver cómo hacer los filtros y eso, ¿ok? Lo llamas tal cual con la tilde y ya lo va a reconocer. ¿Ok? Por eso es que es muy importante. Tengan mucho cuidado con esos caracteres latinos. ¿Ok? ¿Quedó más claro? ¿Sí? Dale, Héctor. Y creo que me preguntó Aldair. Pues me avisas, ¿ok? Perfecto. Listo, chicos. Entonces cerramos sesión uno, ¿ok? Si no hay más dudas, pues lo cerramos ahí. Vamos a sesión 2, ¿ok? A ver, vayan copiando esto. Un segundo. Y ya está. Muy bien. Un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver ahora. Y esta es una parte muy, muy importante. Y si bien es cierto, ya conocemos toda la interfaz de R, para muchos es cosas que ya vieron, está bastante bien. Ya hemos cerrado, al menos ya los chicos que recién están viendo esto, al menos ya tienen un conocimiento un poquito más claro, que lo importante es fijar ese cimiento de lo más básico, ¿ok? Ahora vamos a ver, si bien es cierto, eso también no es tan avanzado, simplemente es limpiar una base de datos, pero ahora lo vamos a hacer un poco más particular con lo mismo que hemos estado viniendo haciendo, que es cargar una base de datos, seguramente por ahí importar paquetes, cargar paquetes, mejor dicho, crear objetos. Lo mismo que hemos estado viendo en la clase uno lo vamos a repetir, pero ahora orientado a lo que es manipulación de base de datos, ¿ok? Entonces, dentro de este contexto, pues R tiene muchos paquetes para limpieza de base de datos, pero una que caló bastante y hasta ahora sigue teniendo mucha es el universo del Tidyverse, ¿ok? Vamos a ver acá, simplemente para que se ubiquen, para aquellos que no conocen sobre el Tidyverse. A ver, vamos a ver. Ok, veamos esto. Nada más simplemente para tener un poco de contexto. El Tidyverse es un paquete universal. Yo lo defino así. Es como un repositorio de muchos paquetes. Es un paquete, pero dentro de ese paquete grande, ese repositorio, hay más paquetes, subpaquetes. ¿Y cuáles son esas que contiene? Pues tenemos el dplyr, el forcat, el ggplot2, lubridate, entre otros. Todas su objetivo es limpieza de base de datos
todo lo que tenga que ver o relacionado a importar base de datos también y visualización de datos. Es como que como un paquete integral que contiene todo esto y es muy especializado. Por ejemplo, lo más usual es el dplyr que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo limpiamos una base de datos. Seleccionar, filtrar, eliminar columnas, eliminar datos, ¿ok? Luego tenemos el forecast, que también es un poco usado, no es muy usual, pero se usa bastante. Pero no es para proyectar, no es el forecast, sino es para limpiar factores, que es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Los factores que son estas variables categóricas. Entonces, hay comandos y funciones muy especializados en esto, ¿ok? Luego tenemos el ggplot2, que para visualizaciones, gráficos, eso sí lo vamos a ver. El Haven, que lo acabamos de ver para poder importar archivos DTA, SPSS. El Lubridate es para manipular texto, mejor, perdón, para manipular fechas. Todo lo que tenga que ver con fechas, configuraciones, tipos de datos en formato fecha, serie de tiempo, con Lubridate. El pipeline, que es para conectar comandos, para conectar código, que lo vamos a ver también. El pur, que es para hacer iteraciones, es mucho más fácil que los bucles, ¿ok? Y bueno, y una infinidad más. El string_r para limpiar cadena de texto, ¿ok? Por generar keywords, todo lo que tenga que ver con cadena de texto, string_r. El table, que vendría a ser como algo similar a lo de data frame, ¿ok? El tidyr es para hacer reshape, para transponer base de datos, para ya sea en formato white, en formato longer, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que acabo de escribir de manera muy resumida es para datos, manipulación de datos, para hacer data analytics, todo lo que tenga que ver con datos. Y que en realidad es algo muy importante porque seguramente es para aquellos que vienen de experiencia laboral, la clave es limpiar bien la base de datos. Tú puedes ser muy bueno modelizando, generando output, gráficos, pero si tú no tienes una base de datos muy limpia, pues los outputs que generes van a ser no tan precisos, no van a ser muy buenos, ¿ok? Ya sean gráficos, ya sean tablas, ya sean modelos, etc., mapas, ¿ok? Entonces, la clave es saber limpiar una base de datos. Y hay diversas formas de limpiar base de datos. Hay bases más sencillas, hay bases más complicadas. Hay bases de tipo encuestas, hay bases de tipo formularios o datos administrativos. Entonces, es todo un mundo que, claro, poco a poco con la experiencia ustedes tienen que ir adaptándose y conocer las herramientas, ¿ok? Para tema de limpieza de base de datos, ¿ok? Listo. Eh, Le voy a dar pase a Karen unos segundos, sí, chicos, y continuamos, ¿ok? Dale, Karen. Buenos días nuevamente y bienvenidos a todos los que se están conectando a nuestra segunda sesión. Recordarles que a través del grupo, a través del chat de esta transmisión, pues estamos nosotros compartiendo la asistencia, por favor completarla. Y bueno, hacíamos esta pequeña pausa activa desde Ensigna para hacer un pequeño espacio mientras ustedes van descargando y anotando, ¿no? Todo lo que el profesor, el docente está compartiendo con ustedes. Y para recordarles que nuestro propósito pues es su formación académica. Lo que buscamos finalmente es que ustedes se beneficien de estos talleres gratuitos y que de esa manera pues crezcan profesionalmente, crezcan académicamente y que todo lo que ustedes vayan aprendiendo también a través de cada sesión vayan absolviendo sus dudas y mejorando las habilidades que ya conocen. De la misma manera, como parte de esto, nosotros buscamos pues darles este servicio de manera gratuita, las clases en vivo y los materiales los estamos compartiendo a través del Drive para que todos de manera uniforme tengan acceso a este. Sin embargo, como se dan cuenta, el paquete de R es bastante grande, diverso y tiene pues muchísimas aplicaciones. Nuestro propósito es que ustedes también lo valoren, lo aprecien y que de alguna manera también puedan repasar todo el contenido que ustedes tengan. A este contenido, hasta cada una de estas clases, nosotros lo estamos grabando y el acceso a estas clases grabadas pues va a ser a través de su aula virtual. Si ustedes paquete exclusivo que brinda Ensigna, van a poder tener por un costo mínimo de 50 soles, van a poder ustedes tener acceso a una aula virtual con un usuario propio o una clave propio, donde van a tener acceso a las claves, a las clases grabadas, al material de clases y obviamente también al material adicional que el docente, como se dan cuenta, con alto dominio en el tema, les va a compartir. De la misma manera, también un certificado que les permite a ustedes tener este acceso a esta información de por 60 horas académicas que les permite a ustedes también servir para su currículum vitae, ya sea para postulaciones académicas, becas, maestrías, pregrados, ¿no? Para todo tipo de información que les sirva. Entonces, cualquier consulta o duda, por favor,
escríbanos a nuestro WhatsApp al 936-063-497. También estaré dejando el enlace directo a nuestro WhatsApp a través del chat. Por favor, no duden en escribirnos para que nosotros podamos absolver cualquier duda que surja. De la misma manera también, mantengan esta rutina de dudas y consultas para sacar el máximo a esta clase gratuita que venimos brindando. Desde Insigno, mantenemos nuestro propósito de una educación de calidad y sobre todo de acceso para todos y todas. De esta manera, gracias Dax, gracias, entiendo que estamos aprovechando al máximo las clases y continuemos, por favor. Gracias. Gracias, Karen, por la explicación. Eh, pues eso, chicos, vamos a continuar, ¿les parece? Em, entonces, como les comentaba un poco, la importancia de la limpieza de base de datos, ¿ok? Yo creo que esa es la clave. Ya luego lo posterior de cómo generar outputs, hacer gráficos, hacer cosas un poco avanzadas, hacer aplicaciones web, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, eh, se puede aplicar conociendo las herramientas, evidentemente, pero yo siento que la base es tener una muy buena fuente de información bastante bien limpia y muy bien estructurada, ¿ok? Entonces, al menos la idea es conocer los comandos más básicos, aprender a limpiarla, al menos saber cómo filtrar, cómo agregar variables y ver diversas casuísticas, ¿ok? Que es muy importante. Y esto ustedes mismos lo van a ir desarrollando. Seguramente muchas cosas que veamos ahora lo van a ver, pero ya cuando llegue algo muy particular, pues vamos a tener que averiguar en el momento, ¿ok? Listo. Y vamos con ello. Entonces, lo primero, antes ya de entrar a los comandos del dplyr, que ya les expliqué un poco del tidyverse, vamos a hacer la configuración previa de R. Pues coloquemos la ruta de trabajo que hemos estado, bueno, en este caso va a cambiar la ruta de trabajo, ahora va a ser sesión 2 y les comparto, también está en el drive general que tienen acceso. Y esto es, luego lo vamos a abrir, pero es para ver la cantidad de indicadores que tiene, es como un catálogo de indicadores que tiene el Banco Mundial. ¿Ok? Por ahora simplemente vamos a configurar esta parte, vamos a copiar la ruta de trabajo, la vamos a pegar en las comillas y vamos a cambiar esto. Mucho cuidado, ¿no? Yo lo voy a duplicar, que me parece muy práctico, duplicar esto mismo. Ya está. Control Enter y ya está. ¿Listo? Verifiquemos, ya hicimos el cambio de ruta de trabajo. Eso es muy importante. Librerías, ¿ok? ¿Qué librería vamos a usar? Bueno, por ahora vamos a usar el dplyr. También podríamos instalar directamente lo que sería el tidyverse. Eso implica que ya instale por defecto todos los paquetes que mostré hace un momento, ¿no? El tidyverse, el title reader, el Ubridate, todos los que tengan que ver con el tidyverse ya se importan. Pero en este caso, para no ocupar tanto la memoria RAM, simplemente voy a cargar el dplyr, que es lo que vamos a usar ahora principalmente, ¿ok? Entonces, con el pacman que vimos ayer, ya lo instalamos, así que simplemente hay que activarlo. Library pacman, usamos el piloat y vamos a especificar el paquete dplyr, que es lo que vamos a usar principalmente, y el paquete WDI, que es el World Development Indicators, que forma parte de todo este catálogo de base de datos que construye el Banco Mundial. ¿Ok? Pues es muy conocido, por ahí seguramente habrán entrado a la página del Banco Mundial. Acá la tengo, por ejemplo, abierta. Es muy sencillo, colocan WDI, data, y te va a salir este tipo de, mm, de repositorio, ¿ok? Es muy sencillo, tú seleccionas el país, por ejemplo, no sé, quiero ya de Chile, ¿no? Seleccionamos Chile, pues también podríamos especificar lo que sería el indicador y el tiempo, la temporalidad. Puedes seleccionar también varios países, ¿ok? La serie, por ejemplo, usarla acá. em, a ver, vamos a darle country, series. No, la serie es el indicador, ¿ok? Y no sé, GPT, ¿no? GDP, que tendría que ser del PBI. Son indicadores que nosotros podemos ir buscando, seleccionando. Acá te va a salir el catálogo. Está un poco pesado.
A ver, vamos a hacerlo de esta forma mejor. Ya está. Vamos a refrescarlo de nuevo. Seleccionamos el país. Vamos a la serie. Ahora sí nos da, ¿ok? La lista y acá te puede salir por el tipo de indicador. Está en inglés, ¿no? Por ejemplo, el clásico, el GDP. Acá está, a precio constante. Entonces tú vas seleccionando, por ejemplo, el PBI, ya sea en millones o en porcentaje. Y ya está, por ejemplo, ¿no? Algo sencillo. La serie y ya está. Le das a aplicar y te va a salir la base de datos. Tú le indicas, por ejemplo, 90, no sé, estos años, y ya está. Ahora sí, apply. Bueno, acá es algo pequeño, pero ustedes pueden seguir seleccionando países, pueden seguir seleccionando más cosas, más indicadores, ¿ok? Entonces, hacerlo esto manual es un poco tedioso, la verdad. Lo importante es que ustedes conozcan el indicador que quieran trabajar. Entonces, por eso que les compartí este Excel. Este Excel es muy importante porque acá ya sale un listado de todos los indicadores que tiene disponible el Banco Mundial. Así nos evitamos de estar buscándolo manualmente, ¿ok? Es un poquito. Pero bueno, a ver, esperemos que cargue. Si solo quieren descargar un indicador puntual, lo pueden hacer como lo hemos hecho ahora. Pero si son un conjunto de países, por ejemplo, de América Latina, quieres descargar varios indicadores y una temporalidad más o menos de 10 años, entonces eso te va a tomar más tiempo si lo haces manual. ¿Ok? Entonces, la idea es automatizar un poco ese proceso, que lo vamos a hacer en R. ¿Ok? Esperemos que termine de cargar, porque lo vamos a necesitar. Ya está. Y este es este catálogo, ¿no? En la parte de serie acá salen todos los indicadores. ¿Por qué es importante esto? Porque requerimos el código de la serie. Acá están los nombres, entonces simplemente con este desplegable tú buscas el nombre del indicador y te va a salir el código. Y esto es lo que le tenemos que dar a R, este código de indicador. ¿Ok? Todos los indicadores están con códigos. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a tener ahí listo. Ya está. Vamos a R. Vamos a cargar esto, control enter, piloat, vamos a cargar el dplyr y el del Banco Mundial, ¿de acuerdo? Ya está. En esta parte, vamos a darle una lista de indicadores que vamos a importar. Efectivamente, pues el Banco Mundial tiene infinidad de indicadores. Nosotros vamos a trabajar con los más conocidos. Ya acá yo le agregué ya lo que serían los códigos. Ese trabajo efectivamente lo tienen que hacer buscando con el nombre, por ejemplo, el nombre del indicador. Tú le pones acá, por ejemplo, inflación, pero en inglés, ojo, te va a salir acá una lista, entonces tú tienes que elegir cuál tipo de inflación, si es anual, porcentaje o es por precio de mercado, por el IPC, ya depende del tipo de indicador que quieras jalar, ¿ok? Entonces, y acá te salen los códigos, obviamente que van cambiando ligeramente el tipo de inflación, ¿no? Entonces, el que tú elijas, copias esa serie y la vas a pegar, pues, en esta parte, ¿no? Obviamente con el nombre de inflación. En este caso estoy tomando el de precios constantes, no, perdón. No, el de porcentaje del PBI, ¿ok? Este tipo de inflación, pero como porcentaje del PBI que ya está deflactado. Entonces, copié este código y está acá, en comillas. Y así sucesivamente con todos los indicadores que ustedes quieran trabajar. Como saben, el Banco Mundial tiene diferentes tipos de indicadores por tópicos, ¿ok? Entonces, estoy jalando la de PBI, todavía no estoy cargando nada, simplemente estoy preparando. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan? Este es un vector. ¿Un vector de qué? De cadena de texto. Sencillo. Pero este vector yo lo voy a usar para almacenar indicadores, para almacenar información. ¿Ok? Entonces, le estoy indicando, le estoy dando nombre. PBI tiene este código, según el listado que les mostré. Un indicador de población tiene ese tipo de código. La inflación, que es en porcentaje del PBI, tiene este código. Y luego tenemos el indicador de desempleo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver, acá hay una pregunta. Vamos a verlo antes de avanzar más. Todavía no hemos importado nada. Ojo, simplemente estamos preparando el terreno para poder hacer la importación. A ver,
Todo bien hasta acá, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, PBI. El PBI va a ser a precio constante del año 2015, ¿ok? Que está en millones. Población va a ser, pues, la cantidad de población que hay por países, porque lo vamos a hacer por países. La inflación ya lo vimos, que es el porcentaje del PBI anual, deflactado, ojo. Y luego tenemos también la tasa de desempleo. En la tasa de desempleo sí hay que detallar un poco. Si bien es cierto, la OIT pues, ha estandarizado la definición de indicadores de desempleo, de indicadores laborales. Sin embargo, pues no hay una homogenización a nivel de los países. Entonces, lo que ha hecho el Banco Mundial, como tal vez lo hace con otros indicadores como el PBI, principalmente lo que hace el Banco Mundial es recolectar toda la información de PBI que primariamente reporta a los países, pero esto no lo puede hacer con las tasas de indicadores laborales, como es desempleo, como otro tipo de indicadores, informalidad, entre otros. De lo que hace el Banco Mundial para esta variable en particular, que es desempleo, lo que hace es crear un modelo, o sea, modeliza, hace una modelización que le llaman el ILO Estimates, es un modelo muy propio por el mismo Banco Mundial, usa modelos estadísticos bayesianos, modelos un poco avanzados, y su objetivo justamente es estandarizar la información de indicadores laborales debido pues por lo que acabo de comentar, ¿no? Porque no todos los países reportan a tiempo, no hay datos completos de indicadores laborales, las definiciones de muchos de los indicadores no son tan homogéneos, en algunos países es muy diferente, por ejemplo la PET en muchos países de 14 a más, en otras es a partir de 15, entonces debido a esas imprecisiones en conjunto, pues el Banco Mundial lo que hace es modelizarlo. ¿Ok? Entonces, detrás de estos indicadores que vamos a ver exclusivamente indicadores laborales, pues viene a través de este modelo del ILO del Banco Mundial. ¿Ok? Simplemente lo detallo para que sepamos un poco el contexto de los indicadores. Pero todos los demás sí son reportados por el mismo Banco Mundial, perdón, por los mismos países y simplemente lo que hace el Banco Mundial es recolectar. ¿Ok? Esa es su primera opción, recolectar. Pero cuando ve que hay indicadores que no están completos, que hay ciertos detalles, en algunos casos, al menos en el mercado laboral, pues sí modeliza propiamente estos. Obviamente se basan en esos indicadores, pero ahí detrás hay técnicas estadísticas para tener un mejor resultados. ¿Ok? Listo. Estos van a ser nuestros indicadores que vamos a trabajar. Ustedes pueden, si quieren agregar más, coma, el nombre del indicador, por ejemplo, salud, ¿no? Y agregan el código buscándolo en la lista. ¿Ok? Entonces, nada más ya esto pues está como que ya automatizado para seguir agregando más indicadores. ¿Listo? Vamos a correr esto, control enter. Y ahora sí, todavía no hemos cargado nada a la base de datos, simplemente este es un vector con información en este caso de indicadores. Lo que vamos a hacer ahora es cargar la base de datos. Voy a usar el paquete WDI, que fue desarrollado por el mismo Banco Mundial. Esto se usa mucho. Hay muchos paquetes que contienen el API. ¿Qué es el API? Es el canal que conecta, en este caso, R con el repositorio, justamente el repositorio donde tiene la información el Banco Mundial. Es decir, conecta con esta página. Pero para no estar nosotros haciéndolo directamente y programar y hacer un web scraping un poco más avanzado, pues ya muchas instituciones, o las multilaterales, incluso los bancos centrales, ministerios en diversos países, están creando sus propios paquetes incorporando estas APIs. ¿Ok? Por ejemplo, el Banco Mundial, el FMI también tiene sus propias APIs a través de paquetes. La Fed de Estados Unidos también. En el Perú, por ejemplo, el Banco Central Reserva también tiene su propia API para poder conectar datos directamente a R. Y la idea es que la base ya te devuelva limpia y ya estructurada, ¿ok? Y no hacer tanto programación detrás. Ese es el objetivo de trabajar con una API, en este caso a través de un paquete. El paquete, en este caso, que almacena este API, este conector, es WDI, ¿no? Del Banco Mundial. ¿Cuál es la sintaxis? Muy sencilla. Tú le das la especificación de los países que quieres eh, tomar en cuenta en tu base final. Yo acá le he colocado a todos, all. Si tú quieres darle un listado, acá le puedes indicar. Tienes que darle con el código, por ejemplo, si es de 3 dígitos, ¿no? Perú, puedes indicarle Bolivia y así sucesivamente, ¿no? Chile. Creo que Chile es esta, no me acuerdo. O Colombia, de ese tipo. Le puedes dar una lista de países, o en este caso, como lo estoy haciendo, estoy jalando a todos. ¿Ok? A ver, ya está. Está acá, ¿no? Listo. Acá estoy jalando a todos los países. All. Luego ya hacemos la limpieza.
Luego, ¿qué me pide? Esta es la sintaxis del mismo WI, del paquete. Ojo. Country, especificamos. Indicators, le damos la lista de indicadores, que hasta acá, que yo ya la almacené en este vector. My indicators. Le das esto en vez de estar escribiendo todo esto. Ya está. Coma, le especifico el inicio y final de la importación de la base de datos. En este caso, quiero importar del 90 hasta el 2023. Creo que el Banco Mundial históricamente tiene información desde el 80 70, dependiendo. Claro, hay indicadores que sí hay, como el PBI, inflación, pero hay indicadores un poco más no tan conocidos y que no están tan actualizados. Entonces, la idea también es jalar base de datos que no tengamos muchos missing. ¿Ok? Al final va a haber missing. Entonces, ya eso forma parte de la limpieza de la base de datos. ¿Ok? Si depuramos, si hacemos una técnica de imputación, ya depende de cómo quieras trabajar la base de datos. ¿Ok? Listo. ¿Todo bien hasta acá? Entonces vamos a ejecutar. Y todo esto lo vamos a guardar en un objeto que se llama base BMM, perdón, Banco Mundial, BM, que va a ser la base ya en DataFrame, que vamos a importar directamente sin necesidad de estar descargándolo y como lo vimos hace un momento, sin hacer todo esto manual, lo podemos hacer con esta pequeña automatización y principalmente por el paquete WD, ¿ok? Control Enter, esperemos un rato, eso sí va a demorar un poco, dependiendo de cuántos indicadores le pides, de los países y también de la temporalidad. Si le pides menos, obviamente, pues se va a demorar menos, ¿ok? Ya está, en mi caso ya está cargado. Bueno, yo tengo una RAM de 16 GB, de repente por ahí es un poco más rápido. Si por ahí tienen 8 GB de RAM, puede demorar un poquito más, pero igual se puede cargar, ¿ok? Esta es la base resultante, un data frame. No tuve necesidad de hacer nada directamente con la página, todo lo hice a través del paquete WD, ¿ok? Tengo 9044 observaciones que cada uno representa un país, porque la unidad de análisis de esta base de datos son países. Obviamente, estamos hablando de una base de Banco Mundial. 8 indicadores. Ojo, acá hay 8 indicadores porque evidentemente tenemos las cuatro que le hemos pedido, pero también hay otros datos. Bueno, no eran indicadores, eran variables, ¿no? Correctamente. El ISO es el código, ¿no? El ID del país, ¿no? ISO 2 con 2 dígitos y el ISO 3. Yo recomiendo siempre el de 3, porque si quieres hacer una conexión con la base del FMI o con la base, no sé, de la FED y quieres hacerlo a nivel de países, lo puedes unificar, hacer match de base de datos usando esta llave, ¿no? Que en este caso sería el ISO 13. ¿Ok? El año, efectivamente, y los indicadores. Ya está. El PBI, población, inflación y desempleo. ¿Por qué ya están con nombres correctos? Porque yo previamente en mi vector le especifiqué el nombre correcto. ¿Ok? Ya está. Y esta etiqueta ya viene por defecto. GDP Constant 2015 con precio constantes en millones de dólares. Population, que es el total de población. La inflación GDP deflator, o sea, ya deflactado, anual, como porcentaje anual. Acá está lo que les comentaba, lo del desempleo, ¿no? A ver, vamos a ver si lo jalo. Es que es un poco largo su leyenda, su etiqueta. Pero acá está, unemployment total respecto, o sea, el desempleo respecto al porcentaje de la fuerza laboral, ¿no? ¿Cuánto de toda la fuerza laboral están desempleados? Y acá está el modelo ILO Estimates, ahí está. Que es lo que les expliqué hace un momento, que esto es propiamente modelizado. Y lo aclara bastante bien con la etiqueta porque podemos pensar que esto tal vez fueron reportados primariamente, muchos sí, pero por ahí ha habido detrás una modelización para generar estos indicadores. Obviamente que ha sido testeado, ha sido evaluado para que se pueda reportar a nivel público, obviamente, ¿no? Pero igual te lo precisa que estos datos han pasado por una modelización, que es propia netamente del Banco Mundial, ¿ok? Preguntas, chicos. Por ahí veo que sí hay preguntas. Entiendo, porque es algo nuevo para algunos, de repente ya varios lo han usado, pero es muy potente. Entonces, poco a poco estamos viendo la capacidad que tiene R para hacer estas cosas. Obviamente también lo podemos hacer con Python, pero bueno, esto es muy importante. La conexión con el API es clave, ¿ok? Listo. Ejemplos con BCR. No recuerdo. A ver, déjame ver la próxima clase y les doy una pequeña lista de las APIs a través de los paquetes de R. ¿Ok? No recuerdo el paquete del Banco Central. No sé si lo llamaron así literalmente, que a veces le dan un poco un nombre diferente. Pero a ver, acá lo podemos verificar. Pero sí recuerdo a un momento haberlo descargado. Acá en install, por ejemplo, BCR. Sí, acá está, tal cual. Ese es muy explícito, por ejemplo, ¿no? BCR.
Pero mira, la R está en mayúscula y P también en mayúscula. Ahí se las paso. La instalas y ya le puedes dar uso dependiendo de la sintaxis, ¿ok? Más adelante de repente hagamos un ejemplo, ¿ok? Para no, digamos, saturarnos tanto ahora, enfocarnos en cargar estas bases. Acá el objetivo ahora es limpiar base de datos, ¿ok? Pero igual se las comparto para que pues puedan explorarlo un poquito y ya está. Listo. Más preguntas, chicos. El igual en 2023. A ver, ¿dónde? Ah, ya creo que alguien mandó su... Me sale error. Creo que ya te lo pudiste ver. ¿Sí? Me avisas si se solucionó. Pero si por ahí te indicaron que falta un igual. Sí, exacto. Falta el igual en el end igual 2023. ¿Ok? Genial, Cisfredo. Listo. ¿Hay más dudas, preguntas? Por acá, a ver, Douglas. A ver, ¿cuál es W? No se puede encontrar la función WD. Ya, ¿sabes lo que pasa? Es que seguramente no has instalado el paquete. Esto. Tienes que correr esta línea. Esta es clave porque no puedes usar el contenido del WDI, que es el paquete, si no la instalas y la activas previamente. Eso es lo que está indicando en el error. Entonces, corre esto, ¿ok? Esto, piloat y la lista de indicadores, perdón, de paquetes, y con eso ya puedes dar uso de WDI. Y vuelves a correr esto, ¿ok? Y con eso debería funcionar. Dale, muy bien. A ver, más problemas. Ah, piloat. Ya, mira, en el library Pacman no ha cerrado bien. No has cerrado bien el, ahí te está indicando. Tienes que cerrar bien el paréntesis. Esto. Por eso, a lo que iba hace un momento, ¿no? Tengan mucho cuidado con los paréntesis. Veo que por ahí, pero es normal, es la primera vez, si están ahí conociendo el programa es normal. Pero vean esto, siempre cerciórense si hay un paréntesis que cierre. Hagan eso. Por ejemplo, si acá hay un abertura, seleccionen y busquen el cierre. ¿Ok? Y acá igualito. Te faltaba esto. Y con eso debería estar todo bien. ¿Ok? Y R te ayuda a identificar el rango ahí de código para que sepas si se ha cerrado bien o no. ¿Ok? Listo. ¿Vamos bien? Entonces entendí un poquito el mecanismo de cómo trabajar con APIs, que es otra forma adicional a importación de base de datos. Esta es una importación de base de datos, pero a través de API. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos entonces a algunos ejercicios de limpieza de base de datos. ¿Ok? Si por ahí se le ocurre alguna casuística, pues me la dice y la vemos. ¿Ok? Genial. Ya está. Veamos algunas generalizaciones. Por ejemplo, ya usando el paquete dplyr. A partir de este punto, de esta línea 35, ya vamos a usar comandos de limpieza de base de datos. Un comando muy conocido es el glimpse, que es para poder ver, es como si fuera un describe, ¿no? Describe las variables de tu base de datos. Esta es la base, como le hemos llamado, base BM, ¿ok? Vamos a correr el glimpse y acá me da un listado, ¿no? Te indica el tipo de dato que hay por variable, por ejemplo, country es una cadena de texto, CHR es cadena de texto. Ojo. El ISO 2C, el ISO 3C son cadena de texto, GR es enteros, es decir, números, y PBI también, pero es tipo double, ¿ok? Pero son numéricos, todos estos son numéricos porque tienen decimales seguramente, ¿ok? Sí, este por ejemplo tiene decimales, enteros y decimales. En cambio esta no, años sí son años, números enteros, así que por eso que lo especifica. Pero todos esos son numéricos. Entonces, es un poco Glimpse para hacer un mapeo general y describir las variables que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí nada complicado con el Glimpse. Vamos con el primer comando importante, el select. Y acá presten mucha atención, ¿ok? Ahí les estoy mostrando el código para que lo vayan ahí replicando. Ah, lo vamos a dejar ahí. Bien, el select es un comando, digamos, yo lo divido en dos, los comandos de dplyr. Comandos genéricos y comandos específicos. Yo le llamo así, no sé si la literatura, pero ahora les explico. ¿Por qué le llamo, en muchos de los comandos del dplyr, por qué lo llamo genérico? Porque hace muchas cosas más de lo que su nombre estipula. Efectivamente, se entiende que el comando select selecciona. Su objetivo principal es seleccionar variables. Tú tienes una base de datos con 8 variables, tú puedes darle una selección de variables. Tal vez no queremos trabajar con estas 8, queremos trabajar con 5. Entonces tú seleccionas cuáles. Es como tomar ahí una selección por variables.
Pero adicionalmente de su función principal, que es seleccionar, también tiene la capacidad de renombrar implícitamente. Y no solo eso, también tiene la capacidad de ordenar. ¿Ok? Entonces, por eso llamo genérico, porque hace más de una función principal. ¿Ok? Entonces, el select es un comando muy usado, muy importante, pero tiene esa funcionalidad. Selecciona, renombra y ordena. ¿Qué significa ordenar? Que si tú le das un listado, por ejemplo, quiero que años vaya al inicio, entonces le doy ese orden. Year, country, tú puedes ordenarlo como quieras. ¿Ok? Esto va adelante, lo pones primero, luego country y así. Le das un listado y lo puedes ordenar. ¿Ok? Listo. Entonces veamos algunos ejercicios, ¿ok? Para que quede un poco más claro. Voy a crear un objeto que se va a llamar base BM1. ¿Por qué hago esto? Para no sobreescribir de la base original, que es esta, base BM. Yo recomiendo siempre hagan un backup. Un backup es tener la base original como la importas. Así tenga muchas variables, siempre tengan un backup. ¿Ok? Y ya luego hacen los ejercicios y las limpiezas particular. Si por ahí hay un error, pues el backup lo tienes intacto. ¿Ok? Entonces el backup va a ser esto. BCM, base BM. Y yo voy a crear más objetos con ejercicios que por ahí vamos a ir haciendo. Si por ahí se les ocurre algún ejercicio para seleccionar, pues me dicen y lo hacemos, ¿ok? El primero es la más clásica, que es seleccionar. Entonces voy a crear un objeto, le voy a asignar información. La sintaxis del dplyr es muy sencilla, es muy práctico. Colocamos el nombre, la base de datos, coma, y luego la lista de las variables que quieras seleccionar. Esta sintaxis es muy común en todos los comandos del dplyr. Lo mismo va a pasar con filter, lo mismo va a pasar con mutates, tiene la misma sintaxis, ¿ok? Así que por esa parte es muy amigable, lo que en este caso dplyr. Ahora, colocamos la base de datos, coma, y la lista de las variables que yo quiero seleccionar. En este caso me quiero quedar con países. Country, originalmente la base se llama country, pero estoy aprovechando y le voy a cambiar de nombre. Recuerda que también el dplyr tiene la capacidad de renombrar. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? El nombre que quieres renombrar, igual country, que sería la variable. ¿Listo? Entonces, acá va a seleccionar y a la vez lo va a renombrar de nombre. Lo mismo, ISO 3C. Bueno, no quiero llamarlo así, quiero llamarlo ID nada más. Pero sobreentiende que es el ISO 3C. Year, no quiero que se llame así, quiero que se llame año, pero la estoy seleccionando y la estoy renombrando. Y así, si yo quiero que ya las variables están bien renombradas, pues en este caso, pues las mantengo como tal. Simplemente escribo el nombre. PBI, población, inflación. Puedo hacer eso, ¿ok? Renombrar en algunas. Cuando hay una coma posterior, ya la forma de selección puede ser diferente. Que ahora vamos a ver, hay muchas formas de seleccionar variables con el select, ¿ok? Vamos a correr esto. Entonces, lo que estoy diciendo es, ok, de mi base original que debía 8 me estoy quedando con 6 porque yo seleccioné estas, ¿no? Y mira, ya cambió países, ID, año, y todas estas se mantuvieron. Estoy seleccionando una base respecto a la base general, que en este caso era base BM. ¿Listo? Nada complicado, ¿sí? Hay muchas formas de seleccionar. Puedes también seleccionar por algún prefijo, por algún sufijo. En este caso, por ejemplo, voy a crear otro objeto que se va a llamar base BM2. ¿Ok? Voy cerrando estas para no acumularnos. Lo mismo, select, base de datos, coma. Y esta es la especificación que yo le voy a indicar. Le estoy indicando start with, que pertenece al select. Este es una opción dentro del select. ¿Qué significa? Quiero que selecciones todas aquellas que comiencen con la palabra i. Es decir, de todos los nombres de las variables que tengo, todas las que tengan la i la va a seleccionar. Es una selección muy sencilla, pero bueno, ocurre, se puede dar. Pasa mucho con las encuestas, por ejemplo, si han trabajado con encuesta de hogares, las variables están codificadas como P301A, P301B, P301C, DE. Y son una listilla de variables. Entonces yo quiero seleccionar, tomo un prefijo y le digo P301, le agrego start with P301 y ya sobreentiende que todo lo que comience con P301 lo va a jalar el A, B, C, todas las subderivados que tenga esa variable. Entonces sí sirve, o sea, en la práctica sirve mucho para no estar seleccionando una.
una por una, ¿no? ¿Ok? Entonces, y lo mismo pasa con un sufijo, todo lo que termine también. Hay variables que terminan en algo particular, entonces cuando veo algo común también lo puedo seleccionar por eso. En ese caso tendrías que colocar ends with. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio del start with. Esa es una forma de seleccionar todas las variables que comiencen con i, coma, y después de la coma ya tú puedes seleccionar otra cosa. En este caso, country. Quiero que hagas esto, que pueden ser muchas variables, pueden ser 3, 4 variables, y posteriormente también quiero que selecciones country. Si quiero que selecciones año, acá le agregas igual, ¿no? Lo mismo. Quiero que se entienda que el select es independiente por cada coma. Por cada elemento es independiente la selección, no tiene que ser homogéneo. No es porque todos les agrego una lista o los renombro, tengo que hacerlo con todo. No, eso no pasa. Puedes hacer esto, una forma, pero también puedes seleccionar como lo hicimos arriba, con el nombre original o cambiando de nombre. Igual funciona. Entonces son independientes cada selección que hagas con el select. Vamos a correr esto. Ya está, ¿no? Mira, sé que primero se quedó con con la primera indicación, todas las que comiencen con I. ¿Cuántas cumplieron? Tres. ISO 2C, ISO 3C e inflación. Y luego, esto no cumple con la condición, pero yo se las dije explícitamente. Pero también quiero que agregues country y año, ¿no? Year, pero renombrado año. Perdón. Y acá está. Se van dando cuenta un poquito cómo va funcionando este comando, ¿ok? Listo. Lo mismo, hay más especificaciones, contains, ya acá no necesariamente que inicie o termine, sino que contenga dentro de del nombre del indicador de la variable, pues si contiene una n, pues la va a tener. Esta, por ejemplo. Indistintamente si inicia, está al medio o está al final. Si acá hay una n, la va a tomar. Si desempleo hay una n, bueno, ahí no hay. ¿Ok? En country sí hay una n, que está acá casi al medio. Entonces, contains. Le doy entre comillas la n y vemos qué tal. Base BM3, ahí está, y seleccionó por lo que le indiqué. Country cumple, población también, e inflación también. Son ejercicios, obvio, en la práctica, claro, eso ya ustedes lo van a ir afinando, pero para que vean varias formas de cómo seleccionar. Otra es dándole un rango de posición. Eso también es muy importante, porque a veces tenemos una base que los nombres son un poquito complicados. Bueno, acá están accesibles, pero hay nombres que están con... Le pones un nombre, guión bajo y más. Son largos. Entonces, ir escribiendo uno a uno, si quieres seleccionar, es un poquito complicado y quita tiempo. También podemos seleccionar por posición de las variables. Si ustedes se van, por ejemplo, en la base original, mira acá está. La columna uno es la posición uno. Si yo le digo uno, a la hora de seleccionar va a tomar esto en vez de escribir country. Por ejemplo, ¿esta qué posición tiene? Tiene la posición 5. Esta tiene la posición 8. Entonces, puedo hacer eso por rango, por ejemplo. No necesariamente en rango, también podemos hacer por selecciones separadas. Por ejemplo, acá le estoy diciendo de la posición 2 a la posición 6. Es un ejemplo, ¿no? Esto lo va a obviar, entonces va a tomar esto. De la posición 2 hasta la 6. Si le pongo dos puntos, hasta acá. Te va a tomar esto. Pero imaginemos por alguna razón tengo que también quedarme con esta, pero no con esta. Entonces sería 2,6,8, porque este ya es otra selección. En este caso, 8 se refiere a desempleo. Puedo escribir desempleo completo como también puedo escribir la posición. Y puedo combinar ambas nuevamente. Corremos esto, base BM4, y ahí está. Jalo, obviamente que acá ya cambia sus posiciones porque es una nueva base, pero de la anterior jaló las 6 de la posición 2 a la posición 6 que son estas, y luego jaló la posición 8 que es esta. Esta no, ¿ok? Yo le indiqué 8 y jaló esto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Mm, yo creo que ya está. Perfecto. A ver, dudas, preguntas. En la primera línea, base PM1 no reconoce PBI. ¿Te sale algún error? A ver, mándame pantallazo o alguna imagen. De repente por acá lo escribiste bien esto. Como lo escribiste acá, tienes que estar especificado acá. ¿Ok? Ten cuidado mucho con los nombres. Yo creo que es eso. Por ahí si de repente le pusiste una mayúscula algo a PBI, entonces no lo está jalando bien. El mismo nombre que le indicas acá tiene que estar acá.
Bien, por ahí me mandas capturas y por ahí no, no lo reconoces, ¿ok? O sigue saliendo error. Listo, más dudas, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Ok. Vamos a otro comando, slice, ¿ok? El slice es un comando que permite también seleccionar, pero ya no selecciona columnas, ya no selecciona variables, selecciona filas. ¿Qué significa esto? Que ahora la selección va a ser horizontal, ya no vertical. Vamos a jugar con esta, con las posiciones, en este caso de los países, ¿no? O de las observaciones, para hablar en términos general. Entonces la selección va a ser por filas, ya no por columnas. Lo que hemos estado haciendo previamente es seleccionar columnas, variables. Ahora vamos a seleccionar filas. Es como cortar por secciones, ¿no? La base de datos, pero en filas, de manera horizontal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es sencillo. Por ejemplo, usamos el comando slice, lo voy a almacenar en la nueva base que se llama BM5 para seguir una continuidad, básicamente. Coloco slice, le doy la base de datos, recuerden siempre es de esa forma, coma, y luego le doy las posiciones, pero ojo, las posiciones de las filas. Acá le estoy indicando que tome de la fila 500 hasta la fila 1000, que haga ese corte. Bueno, no voy a ubicarme exactamente, pero bueno, ahí me pasé. Pero es ubicarte en la posición 500, imagino que esta es la 500, ¿no? La 500 a la 1000 y hace ese corte, así como tomar una tajada de la base de datos. Eso es. Pero a través de datos, ¿no? De filas. Posición 500 a 1000, ya está. Vamos a correr esto y lo voy a almacenar en base BM5. Acá está. Estas son, obviamente que acá ahora se ordena porque pues ya es una base final, ¿no? Del 1, pero debería haber 501 aprox, ¿no? Yo diría 501, porque va del 500 hasta 1000. Obviamente contando el 1000, pues es uno más, por eso es que es 501, ¿ok? Ya está. Ahí está, esta es la selección de la base, de la original, de la posición 500 a la 1000, y ese es su resultado. Como que hemos hecho ahí un corte, ¿no? Horizontal. Eso hace el slice, ¿ok? También puedo especificarle slide head, que es por los primeros, ¿no? El encabezado. Le doy la base y le digo los 200 primeros. Así es la sintaxis. N igual los 200 primeros. Es decir, va a jalar las 200 primeras observaciones, ¿no? De la 1 hasta la 200. Por eso estoy usando el head. Corremos, base 6, acá está. Ya está, tomó Afganistán, que es el primero, hasta la posición 200, ¿ok? Bueno, en este caso es American Samoa. Ya está. Lo mismo puedo hacer con Slice Tail, que es los últimos 100. Lo mismo, lo guardo en base BM7, ¿ok? En este caso son los últimos 100. A ver, Yemen, sí, son los últimos, acá se nota, ¿no? Y, Z, Zimbabue, ¿ok? Entonces, los últimos 100. Puedes cambiar los últimos 10, los últimos 50, 200, 500, 1000, ¿ok? Dependiendo de cuánto quieras jalar. Pero el corte sigue siendo por filas. Una más, ok, que recuerdo, que justo me acabo de acordar, que ayer me hizo alguien una pregunta, me dijo, ¿puedo hacer por muestra aleatoria, o tomar una muestra de manera aleatoria? Lo puedes hacer con slice. Entonces, slice es sample, slice sample, que pertenece al dplyr, le doy la base de datos y le voy a indicar, tómame de manera aleatoria 100. Y acá ya no hay un orden de que sean las 100 primeras, las 100 últimas, no. Ni siquiera de la 500 a 1000 porque acá le especifico. Acá es aleatorio. Al usar un sample ya es aleatorio, pero es una muestra. ¿Ok? Voy a correr esto. Base 8. Voy a cerrar esto. Y acá está. Mira, no hay un orden, ya es aleatorio. Gibraltar, Kenia, Sudáfrica, Camerún, Colombia, o sea, es al azar. Dentro de ese rango de la base, que eran 9044, ha tomado a 100 de manera aleatoria. ¿Ok? Mira, acá está Chile, Haití, Canadá, Irlanda, Senegal, o sea, ha sido al azar. O sea, tomó una muestra. Eso es un muestreo simple, por ejemplo.
tomar al azar valores, mejor dicho, datos, ¿no? Dentro de una base de datos. Ya luego podemos sostificarlo, ¿no? Pues haciendo un muestreo sistemático, un muestreo estratificado, un muestreo conglomerado, pero eso implica ya conceptos de estadística y de muestreo, ¿no? De diseño de muestreo. Pero bueno, ese es un tipo, ¿no? Lo podemos hacer con slide sample, ¿ok? Listo. Preguntas, dudas sobre slides. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Entonces, diferenciemos. El select selecciona columnas y el slice selecciona filas. El select hace el corte por variables, por columnas, y el slide hace corte por las filas, por las observaciones. En este caso, las observaciones son los países. ¿Ok? Son los países. ¿Vamos bien? A ver, si dudas. Ok. Vamos, a ver, todavía tenemos un poco más de tiempo. Otro comando importante, filter, ¿ok? El filtrado es clave. O sea, toda base de datos requiere de alguna forma filtrar, ya sea por año, ya sea por otro criterio. El filter es una selección de filas por condición. El recorte va a ser por filas. Profesor, pero si usted me dijo que slide también recorta filas, ¿cuál es la diferencia? Que el slide hace el corte por posición. Explícitamente lo hicimos por posición, de la 500.000, de las últimas 200, de la primera 100 o de manera aleatoria. ¿Ok? Pero era por posición. Pero acá esto es mucho más preciso porque es por condición. Yo le voy a dar una condición. Si se cumple esto, filtra metal. Si pasa esto, quiero que me des el resultado de esa base de datos. ¿Ok? Entonces, ese es un filtro por condición y eso hace el filter. ¿Ok? Diferenciamos muy bien el slide con el filter. ¿Ok? Y acá lo he colocado. Selección por fila y selección por condición. ¿Qué hace el filter? Pues eso, literalmente, filtrar filas por condiciones. ¿Cómo funciona? Igual, con la misma sintaxis, muy similar. Colocamos un objeto que se llame base BM8, el nombre del comando que se llama filter, voy a colocar la base de datos, coma, y luego ya vienen las condiciones. En este caso, una condición sencilla. Quiero que te quedes con todos los países que tengan información del 2000 hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que va a haber una depuración por defecto, va a eliminar todo lo que tenga información del 2000 hacia abajo, es decir, del 99 hacia abajo ya no lo va a considerar. ¿Ok? Vamos a correr. ¿Y esto dónde me voy a dar cuenta que se está recortando? Mira, en el resultado final de las observaciones. Inicialmente era 9044. Cuando tú haces un corte por columnas, por select, los movimientos no se dan por las observaciones. El movimiento se da por las variables. Cuando haces un cambio o usas filtros, el movimiento se da por las filas, porque eso es lo que estábamos definiendo. Vamos a ver, había 9044, ahora hay 6000, porque el movimiento se está dando en las filas, en las columnas no se mueve. Profe, pero ¿puedo filtrar columnas y filas? Sí, eso lo vemos después, cuando conectamos el select con el filter. Y tenemos que usar el pipeline, ¿ok? Pero por ahora, de manera independiente, tanto el filter selecciona solo filas y el select solo selecciona columnas, ¿ok? Bien. Otro filtro para que, ojo, no solo puedo hacer un filtro, puedo agregar más condiciones. Y acá hay dos, puedo seguir agregando más. Solo que tienen que contemplar de que si agregas más condiciones, estás acotando más la base, la estás personalizando más, evidentemente, porque estás haciendo más estricto. Es como usar la I, ¿no? En Excel. Y if, ¿no? Sí o if, ¿no? Si cumple esto o cumple esto y esto, dame este resultado, ¿no? Entonces, pues en ese caso, a medida que sigues agregando más condiciones, estás filtrando más la base de datos y obviamente el resultado va a ser mucho más acotado, ¿ok? Bien, y en este caso seguimos filtrando los que tienen año igual a 2000 y además los que tienen inflación por encima de 10 en porcentaje, claro, ¿no? Todos que tengan inflación por encima de 10 también lo vas a considerar, mayor o igual a 10. O sea, si hay un país que tiene inflación 9 8 o debajo, lo va a eliminar, ¿ok? Bueno, este es un ejemplo, o sea, no hay un criterio detrás, o sea, solo estamos haciendo ejemplo con la base que tenemos del Banco Mundial, ¿ok? Vamos a correr esto. Y miren, anteriormente con base BM8 teníamos 6384 que solo era filtros por encima de 2000. Ahora si le agregamos uno más, que es inflación mayor o igual a 10, miren cómo se reduce tanto la base, ¿no? 1030. Los que cumplen estrictamente esto y esto, porque eso es lo que pasa con filter, es I, es una I.
Todos aquellos que tengan información año por encima igual de 2000 y además, aparte de esto, tiene que cumplirse a la vez también que la inflación sea mayor o igual a 10. Si solo cumple uno, no pasa, no te lo va a filtrar. Eso sería el equivalente de la O. ¿Y cómo podemos hacerlo también? La O para poder especificar es con este operador. Este operador. ¿Qué le estoy diciendo acá? Simplemente cambia algo muy mínimo, pero le estoy diciendo o se cumple esto o esto. Ni bien se cumpla uno de esos dos, ya lo va a filtrar. Mira, vamos a correr esto y es menos estricto, efectivamente. Base 10 está acá. 7284 comparado con los 1000 y tanto, cuando eran dos nomás, dos condiciones. Mira, mayores a 2000 sí, pero ahí va a haber un 1900. Mira, acá está. Profe, pero no querían los de menores a 2000. Ya, pero pusiste la O. No cumplió el año, pero sí cumplió la inflación, por encima de 10. Ahí está, 14. Y viceversa. Por ahí vas a encontrar un menor a 10 acá 8. Profe, pero yo no quería inflación 8. Ah, ¿por qué? Pues cumple la condición del año. Entonces hay que ser muy cuidadosos con que saber usar la I y la O. ¿Ok? Creo que eso ya más o menos lo tenemos un poco mapeado. Pero igual, lo repito, si en el caso no lo saben. Cambia mucho el filtro, ¿ah? Ojo, con el I es más estricto, 1030. Usando la O es mucho, un poco más, menos estricto, 6384 que cumple. ¿Ok? Entonces, nada más. Se lo recalco para que lo tengan ahí. Indiferentemente del software, porque en todos los software podemos hacer esto, ¿ok? Solo tengan mucho cuidado con la I y la O. Bien. ¿Tienen algún ejemplo de filtros por ahí que se les ocurra? Esos son los que se me ocurren ahora. No sé si hay uno más. Alguna casuística, pero que tenga que ver con filtro. Ok. Acá hay una pregunta. A ver, perfecto. Em, Vamos a hacer una más. Filtrar por rango de, en este caso, de años, para nuestro caso. Filter, base de datos, y hay un comando que se llama between, que es entre. Este between solo funciona para rangos numéricos, o sea, números. Entonces yo le voy a decir, quiero que te filtres todos los países que tengan información en el año 2000 hasta, 2020, hasta pandemia, ¿ok? Quiero esa información por año. Ojo, antes del between, perdón, me faltó poner la variable year, y ahora sí. Entonces, ¿cuál es la sintaxis del between? Es el nombre de la variable, year, que quiero filtrar, que inicie en el 2000 y termine en 2020. Este es un rango, claro, y va a jalar todos los que estén dentro de ese rango, evidentemente. Entonces lo hago con between, ¿ok? Solo funciona para números, el between, ¿ok? Voy a correr base, a ver qué pasó. Ya, copié mal la base. Ahí está. Base-BM. Ya está. Acá está. 11. Ya está. 2000 hasta 2020. Claro, como son países, esta es una base de tipo panel. Entonces pasa al otro país, ¿no? 2000, 2020. Ahí está. Pasa a otro país. 2000, 2020. Entonces ha hecho bien el filtro. ¿Ok? Eso también sirve mucho, el between. ¿De acuerdo? Para no estar haciendo mayor o igual a 2000 y luego year menor o igual a 2020. No. El between es un poquito más práctico de usarse, ¿ok? ¿Alguna otra? A ver, no se me ocurre otra. Ok, ok. Hay una. A ver, vamos a ver si a alguien se le ocurre. Para seleccionar países con inflación mayor a 10, con crecimiento menor a 3, ¿cierto? Menor a 3. Bueno, sí, es hacer esto. Vamos a hacer el ejemplo que plantea Ángel. Inflación mayor a 10, ya está acá, ¿ok? Crecimiento, ok. PBI. Pero ya sí, el PBI está, a ver, bueno, el PBI está en millones, así que habría que crear la variable de crecimiento económico, ¿ok? Pero bueno, para crearlo lo podríamos hacer con otro comando que es mutate. Ahorita no estamos creando variables, simplemente seleccionamos. Entonces, filtremos a ver PBI, bueno, es que si pongo 1 millón, cambiemos de variable. Pues no sé, desempleo.
Creo que no las... Ah, no, las desempleo sí mencionaste. Ya, población, por ejemplo, no sé, mayor igual a 1 millón de personas, ¿no? Sí, 1 millón de personas. Y luego, pues el desempleo que comentas. Desempleo igual, mayor igual, ¿no? Mayor igual a 100. Ya está, todos los filtros. Vamos a correr. Base BM12. Acá está. Solo cumplirán 799. ¿Ok? Para el crecimiento habría que crear la variable de crecimiento. Pero solo hay que hacerlo con mutate. ¿Ok? Entonces solo estamos viendo filter. Ahora vemos ahora mutate. ¿Ok? Bien. Ya está. Acá está el filtro. Cumplieron 799. Listo. Y una más. Ya, acá hay una más que se me ocurre, que también es muy usual, que se le va a servir mucho. Claro, nadie me ha dicho, pero esto es muy clave. Ya, ok, perfecto que selecciones años de 2020, pero ¿qué pasa si quiero darte una lista de años específicas? O sea, sin ningún rango. Se puede hacer filter, base BM, eh, tomemos esto, ¿no? El year, pero para esto, a ver cómo lo hacemos. Usamos year y vamos a usar este operador. Esto, in y esto. Se las paso ahí por el chat. Ahí está. ¿Qué significa esto? Esto es para darle un rango. En este caso, si year es años, pues un rango de años. Abro la C y dentro de ello voy a colocar un rango de años. No sé, voy a inventar. Imaginemos por alguna razón, quiero tomar información de 1994, del 2000, del 2010, por alguna razón que te pida, ¿no? Algún pedido, algún análisis que se quiera hacer en particular y que no tenga que ver con rango de años. Puede pasar 2019 antes de pandemia, pandemia, ya casi post pandemia y ¿qué más jalamos el año 2023? Bueno, hasta ahí nomás, hasta 2023. 2022, perdón. Entonces va a seleccionar todos ellos que cumplen estos años. Vamos a correr. Entonces, un listado sin tener a un filtro. Y acá está, ¿ves? 94, 2000, 2010, 2019, 2020, 2022. Para este país, para Afganistán. Lo mismo va a ser para todos los países, para Albania y así sucesivamente. ¿Ok? Es un tipo de selección más particular. Lo mismo puedo hacer para cadena de texto. Eso sí puedo hacerlo. Vamos a hacer acá una más. Cadena de texto. En vez, a ver, países, ¿no? Puede ser países. Mm, pues sí, países que es country. Y acá le doy una lista de países. A ver, este hay que borrar. Una lista de países, no sé. Perú, por algún motivo. Si por ahí me dicen países, Bolivia, Colombia, México, Chile. Creo que Chile es así. Bueno, y España, ¿no? No sé, se me ocurre. Ya está. Una selección de países, por una razón, por ejemplo, todos los países de América Latina, no sé, un conjunto de países, o Sudamérica. Ya, seleccionas por algún criterio. Country in, ¿qué le estoy diciendo? De la base general, quiero de la variable country, seleccioname estos en particular. Ya está, base 4 entonces, uy, hay uno, creo que Chile no es así. Chile es, creo que es así. Bueno, voy a borrar Chile, es que no me acuerdo la codificación de Chile. Ecuador. A ver, a ver, a ver. Hay uno de estos códigos que no me está reconociendo. Base country. A ver, vamos a ver cómo están. Perdón. ¿Dónde está el error? A ver, chicos. A ver si están atentos. ¿Dónde está el error? ¿Por qué me bota error? Porque ¿qué variable estoy usando? Country, claro, sí. Quiero usar country, tengo que poner el nombre completo. Y yo lo que le estoy indicando acá es el ID, o sea, el ISO 3C. Entonces tengo que especificar ISO 3C. ¿Ok? Hay nada más tener cuidado. Ahora sí, ¿ok? Ahora sí. Acá está.
Eh, Era 14, perdón. 14, acá está. 204 observaciones, acá está. Me quedé con Bolivia, me quedé con Colombia, me quedé con Ecuador, México, Perú y por ahí está España, ¿no? España. Ya está. ¿Se dan cuenta entonces la importancia? Eso cambia un poco la sintaxis, pero también es muy usual hacer esto. Seleccionar, pero por cosas específicas, por algún criterio específico. Ya no rangos, ya no mayor, menor, igual, ¿ok? Ni el between, que también es rango de años. ¿Listo? Bien. Dudas, preguntas, chicos. Nos falta un poquito más, pero bueno. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? No quiero tampoco correr mucho. Listo. Pues nada, chicos, si no hay más dudas, entonces, a ver, les dejo un rato con Karen para que dé las últimas especificaciones y eso sería, ¿ok? Si no hay más dudas, chicos. Muchas gracias, Dax, por toda la sesión. Ha sido un espacio bastante participativo y entiendo que cada uno de los asistentes estamos sacando la información. Aprovecho en recordarles que cualquier consulta o duda estamos al pendiente a través de nuestro número de WhatsApp para que puedan